quiero que abra su Biblia junto conmigo ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Durante la década de los 80, Jimmy Swaggart era el predicador cristiano más popular en los Estados Unidos. Pionero del televangelismo, sus programas, sus predicaciones eran vistos por más de 8 millones de personas tan solo en Estados Unidos. Te estoy hablando de una época en donde no había internet, no había YouTube, no había Facebook. Pues desde esa época de la década de los 80 del siglo pasado, Jimmy Swaggart llegaba a 8 millones de hogares cada semana y sus programas eran vistos alrededor de todo el mundo en más de 300 canales en diferentes países del orbe. Jimmy Swaggart era uno de los predicadores más respetados dentro de las asambleas de Dios. Era uno de los autores de libros más reconocidos, sus publicaciones eran de las más vendidas y sus cruzadas de evangelismo llenaban estadios alrededor de el mundo entero, pero sobre todo aquí en el continente americano. Jimmy Swaggart, hermano, tenía un estilo de predicación muy frontal. Él era muy agresivo, hablaba muy fuerte contra el pecado. Sus blancos de ataque favoritos de Jimmy Swaggart en sus predicaciones eran los homosexuales, la pornografía y la música de rock and roll. Era contra lo que Jimmy Swaggart consideraba que eran infecciones del diablo en la vida de la gente. Decía, la pornografía, el rock and roll y el homosexualismo están carcomiendo nuestra sociedad como un cáncer. Todo esto se oía muy bien, pero había un problema. Los juicios que Jimmy Swaggart emitía desde el púlpito contra los pecados de otras personas no los aplicaba para él mismo. Y créeme, hermano, eso siempre va a ser un error mortal. El 21 de febrero de 1988 se destapó un escándalo mayúsculo. Se publicaron en diferentes medios fotografías de Jimmy Swaggart entrando y saliendo de un motel de Luisiana, a donde había estado con una prostituta llamada Debra Murphy. Ahora, el asunto es que no era la primera vez que él lo hacía. De hecho, él era un cliente constante de esta prostituta. Como era de esperarse, los periódicos, las revistas hicieron su agosto. ¿Cómo no? Si el más famoso, respetado e influyente de los televangelistas de esa época había sido sorprendido en pecado, había caído de una manera muy escandalosa. Está de más decir, hermano, que el ministerio de Jimmy Swaggart se derrumbó. Muchos miles o probablemente millones de buenos cristianos fueron golpeados por aquella noticia. La iglesia en donde él predicaba se desbarató, el programa de televisión fue suspendido, las asambleas de Dios le retiraron la licencia de predicador. Jimmy Swaggart pasó de convertirse en un predicador respetado que hablaba en contra del pecado en un sinónimo de burla, de desprecio y de vergüenza. El diablo le había asestado un duro golpe a la iglesia y el mundo incrédulo, el mundo pecador, se gozaba con la noticia del predicador sorprendido en pecado. Steve Harris, el bajista y líder de la banda de heavy metal Iron Maiden, era uno de los blancos favoritos de Jimmy Swaggart en sus predicaciones. Le llamaba hijo del infierno. Aunque eso no está muy lejos de la realidad, porque ese es un grupo satánico. Cuando Jimmy Swaggart fue sorprendido en este hecho bochornoso, Steve Harris compuso una canción llamada Holy Smoke, humo santo, y ahí hablaba, decía: Jimmy,
No decía el apellido, simplemente decía: Jimmy, eres un pecador tonto e hipócrita. Ozzy Osbourne, otro de los cantantes famosos en esa época de rock, también le compuso una canción: el pecador Jimmy, le decían. Ahora escucha, hermano, el exceso de confianza, la permisividad que como cristianos nos damos pueden resultar mortales en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos por todas partes. Tenemos al mundo incrédulo, el mundo que nos intenta jalar para serles infiel a Cristo. Tenemos un enemigo sobrenatural que es el diablo, y tenemos un enemigo mucho más peligroso. ¿Sabes quién es ese enemigo? Nosotros mismos. El enemigo que está dentro de nosotros, nuestra carne pecaminosa, nuestra naturaleza caída que busca hacernos tropezar junto con ella. Esos tres enemigos, la carne, el mundo, el diablo, están conspirando para hacernos caer. Ahora escucha, Satanás trabaja intensamente para que caigamos. Un hijo de Dios que ha sido derribado se convierte en un trofeo para el diablo. Tú ves los cazadores expertos que pueden tener en sus paredes cabezas de venados o de alces o de alguna presa que ellos obtuvieron en una cacería. Bien, un hijo de Dios, cuando es derribado, se convierte en un trofeo para Satanás. A Satanás le gusta exhibir y humillar a un hijo de Dios que ha caído. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás actúa de esa manera? Para que todos puedan verlo. Miren, aquí está su cristiano. ¿Sabes cuál es la intención de Satanás? Desacreditar el evangelio. Que la gente blasfeme en contra de Dios, que digan: el evangelio es una farsa, los cristianos son una bola de hipócritas. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 14, porque es necesario que predique un sermón al cual he puesto por título: cuando un hijo de Dios cae. Que Dios nos ayude, que Dios hable a nuestras vidas y que se ha infundido un santo temor de Dios en cada uno de nosotros. 1 Corintios 10, versículos del 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por lo tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y quiero hablarte acerca de cuando un hijo de Dios cae. Quiero ir en primer lugar a la deshonra de un hijo de Dios. Mira, hay algo que debemos entender, hermano. Cuando un hijo de Dios cae, un cristiano, una cristiana, no estoy hablando solamente de un pastor famoso o de un predicador conocido. No, cuando cualquier hijo de Dios cae en pecado, cae de donde Dios lo sacó, regresa a lo mismo, definitivamente hay un elemento espiritual demoníaco involucrado en esa caída, hermano. Hay algo demoníaco que conspiró y que participó de manera directa o indirecta para que un hijo de Dios tropezara. Cuando Saúl, el rey de Israel, cayó, los filisteos vinieron a despojarlo de sus armadura, pero no se conformaron con eso. Los filisteos querían humillar a Saúl, querían exhibirlo, deshonrarlo. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Le cortaron la cabeza, llevaron sus armas como trofeo al templo de sus ídolos y colgaron su cuerpo decapitado en las murallas de la ciudad de Bet-san. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel, capítulo 31. Este es uno de los pasajes más tristes de todo el Antiguo Testamento.
Ve lo que está ocurriendo aquí. Y cuando te digo que hay elementos espirituales demoníacos que se involucran en la caída de un hijo de Dios, quiero que tú veas esto. Primera de Samuel 31, versículos del 8 al 10. Mira lo que dice en esta tarde. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Los comentaristas bíblicos dicen que en Betzán se adoraba a Shan, el dios serpiente de los sumerios. De hecho, Betzán significa la casa de la serpiente. Ahora, ¿tú crees que fue coincidencia que el deshonrado cadáver de Saúl fuera exhibido en las murallas de la casa de la serpiente? Yo no lo creo, hermano. En la Biblia, la serpiente es una tipología de Satanás. Mira, Saúl ya estaba mal. Saúl ya había caído de la gracia de Dios. Saúl ya había tenido un proceso de caída. Saúl había consultado brujas. Saúl ya estaba lejos de Dios. Cuando Saúl cayó, los enemigos hicieron una fiesta. Dice la palabra de Dios que mandaron a toda la ciudad de los filisteos a dar la buena noticia. Saúl ha caído. Mira, hay algo que debemos entender, hermano. El mundo espiritual demoníaco está involucrado en la caída de un hijo de Dios. Y cuando éste cae, créeme, el infierno hace una fiesta. El mundo incrédulo, el mundo pecador festeja. Oh, ya viste a tu cristiano, mira dónde está. Al diablo, hermano, le gusta exhibir a un hijo de Dios que ha caído en pecado. No simplemente lo despojaron, no simplemente abandonaron su cadáver, lo colgaron a la vista de todos. Que todo mundo viera a Saúl colgado de las murallas en la casa de la serpiente. El diablo es un enemigo muy sádico que le gusta humillar, exhibir a un hijo de Dios que ha caído. Y el mundo incrédulo, ¿sabes qué hace? Cuando Jimmy Swaggart cayó en pecado allá en la década de los 80s, hubo un revuelo a nivel mundial. Mucha gente opinaba, decía así es, todos los teleevangelistas son corruptos. Ahora, ¿es cierto que todos los predicadores son corruptos? ¿Que todos los pastores son un oprobio para el evangelio? No. Pero Satanás exhibió públicamente a este hombre. El evangelio se desacreditó, gente comenzó a blasfemar contra Dios, gente comenzó a hablar mal de la iglesia, y el infierno se regocijó. Al diablo le gusta exhibir a un hijo de Dios caído. Allá en el libro del Apocalipsis hay otro ejemplo de lo que te acabo de decir. Dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios va a levantar a 2 testigos para que profeticen, para que le testifiquen a la generación de la gran tribulación. Casi 3 años va a durar el ministerio de estos 2 profetas. Pero pasado ese tiempo, dice la Biblia que el diablo los va a asesinar. ¿Y sabes qué va a hacer con con los cadáveres de estos profetas? No va a dejar que los entierren, los va a tender en una plaza principal para que todo mundo los pueda ver. ¿Y sabes qué va a hacer el mundo incrédulo? Se va a regocijar con la caída de estos siervos de Dios. Ve conmigo, Apocalipsis 11, versículos del 7 al 10. Ve cómo trabaja el enemigo, hermano. Apocalipsis 11, versículos del 7 al 10. Mira lo que está diciendo aquí la palabra de Dios.
Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, esos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ve otra vez lo que está pasando. Otra vez el diablo está exhibiendo delante de todos a 2 siervos que han sido derribados. Ahora escucha, no es que estos hombres han pecado, pero yo quiero que tú veas la dinámica espiritual que hay aquí. Al diablo le gusta exhibir delante de todo el mundo incrédulo. Mira, ¿ya viste lo que puedo hacer con un hijo de Dios? ¿Ya viste lo que puedo hacer? Y dice que la gente de la generación de la gran tribulación, se va a regocijar. Para ellos va a ser una fiesta semejante a Navidad. Van a hacer hasta intercambios de regalos. ¿Cuál es el motivo de su celebración? Que 2 siervos de Dios han sido derribados. Hay un elemento espiritual maligno, sádico en todo esto, hermano. Cuando un hijo de Dios cae, no creas que es tan sencillo como, ya pecó. Al diablo le gusta desacreditar al evangelio. Y él va a buscar todas las maneras posibles para que el evangelio sea despreciado, para que el nombre de Dios sea blasfemado. Ahora escucha, yo no te estoy diciendo que Jimmy Swaggart en sus inicios era un hombre perverso. De hecho, yo estuve investigando un poco la historia de este hombre. Y créeme, él fue un hombre que en sus inicios verdaderamente buscaba servir a Dios. Verdaderamente era un hombre que se metía con Dios. Pero hubo cosas que él se permitió a sí mismo. Ahora, ningún cristiano auténtico, hermano, se alegra con la caída de un hijo de Dios. Yo no creo eso. Que un cristiano de a de veras diga, mira, se cayó el pastor, mira, lo sorprendieron en adulterio, chócalas. No creo que ningún cristiano se regocije con eso. Es más, la caída de un líder y de cualquier cristiano en general, es muy dolorosa. La iglesia sufre un daño terrible cuando eso sucede. En la iglesia hay dolor cuando un líder cae en pecado, cuando un hombre, una mujer cae. Créeme, hay mucho dolor en eso. Un cristiano verdadero no se regocija, pero ¿sabes quién sí se regocija? El infierno y el mundo pecador. De hecho, hay gente que está esperando que un cristiano caiga. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos van a descargar su conciencia y dicen, mira, ya ves, y eso que él es cristiano, y eso que ella es cristiana, mira, según muy santurrones, y mira, lo anda igual. De alguna manera ellos como que sienten que su conciencia descansa porque hasta el cristiano cayó. Eso les da la oportunidad de decir, ya ves, la religión, todas las religiones son una basura, son una farsa. El mundo incrédulo se regocija cuando algo así sucede. Cuando se destapó el escándalo de Jimmy Swaggart, los periodistas hicieron su agosto. La revista pornográfica Penthouse le pagó una entrevista a Debra Murphy, la prostituta que tenía encuentros con el predicador.
La revista Penthouse le hizo una larga entrevista en donde ella con lujo de detalles contaba todas sus correrías con Jimmy Swaggart. Esta estuvo enmarcada con 16 páginas de la mujer desnuda y en los encabezados decían: el pecado del predicador. Esa revista vendió millones de ejemplares y el diablo se gozaba. El diablo volvió a colgar el cuerpo decapitado de Saúl en la muralla de Betzán. Ahora quiero hablarte acerca de flechas envenenadas, hermano. Mira, necesitamos revisar constantemente el estado de nuestro corazón, la condición de nuestra armadura, porque las flechas del enemigo pueden causar mucho daño en esas áreas desprotegidas. Puede que tengamos áreas desprotegidas en nuestra vida. Si no protegemos esas áreas, las flechas del diablo pueden causar un daño mortal. Mira, si el rey Acab estuviera vivo, él diría un fuerte amén a eso último que acabo de decir. El asunto es que fue una flecha la que acabó con la vida de este hombre. Acab, el rey, usaba armadura. Una vez salió a la batalla y aunque llevaba una armadura, la flecha del enemigo se clavó en las junturas. Es decir, en esa parte que estaba desprotegida. Ahí se clavó la flecha. Quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 34 y 35. Hay una revelación tremenda aquí en esta parte de la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 34 y 35. Dice de esta manera: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que le dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Acab llevaba armadura, pero la flecha se clavó en esa parte desprotegida de su cuerpo. Mira, de alguna manera Jimmy Swaggart se sintió más allá del bien y del mal. Era un cristiano de años. Es más, él era un predicador. Llevaba años conociendo la palabra de Dios y eso lo llenó de arrogancia. Lo que a Jimmy Swaggart se le olvidó fue que hay personalidades espirituales demoníacas que se involucran en la caída de un hijo de Dios. El infierno conspira para que un hijo de Dios caiga. ¿Recuerdas lo que leíamos hace rato en 1 Samuel 31? Cuando Saúl murió, los filisteos no llevaron sus armas como trofeo a un parque o a un mercado o a una oficina de gobierno. ¿Te acuerdas a dónde llevaron las armas como trofeo? A un templo. Y era el templo de Astarot. Astarot es un demonio que ellos adoraban. De alguna manera los filisteos reconocían la participación de Astarot, este demonio, en la caída del rey Saúl. Ahora escucha, probablemente Jimmy Swaggart pensó, o alguno de nosotros puede pensar que estamos por encima del pecado, que estamos por encima de la tentación. Ya conozco la Biblia. Sí, yo voy a la iglesia, hasta tengo ministerio, durante tiempo he servido, yo he participado en tal ministerio o en cual cosa, y pensamos: yo estoy protegido, yo tengo la armadura. El asunto, hermano, es que la flecha se clavó en el área desprotegida, en las junturas de su armadura. Mira, las junturas de nuestra armadura son aquellas áreas de nuestra vida que no le hemos rendido a Dios. Ahí están las junturas, ahí están las áreas desprotegidas, son áreas vulnerables ante los ataques del enemigo. ¿Cuáles son las junturas de tu armadura, hermano? ¿Dónde están?
¿En qué área de tu vida no le has rendido a Dios? Mira, hay un peligro. Si nosotros en general no le rendimos un área específica a Dios de nuestras vidas, esa área está vulnerable a los ataques de Satanás. Esa es la juntura. Y yo pregunto, ¿qué áreas de nuestra vida no están rendidas a Dios? ¿Qué puede ser? Nuestra manera de hablar, nuestra sexualidad, nuestras finanzas, nuestros pensamientos, las cosas que decimos. El área de tu vida que tú no le rindas a Dios va a ser un área desprotegida. Tal vez, mira, Jimmy Swaggart predicaba en contra de la pornografía, pero él mismo amaba la pornografía. Jimmy Swaggart predicaba en contra del pecado, pero él mismo atesoraba pecado. Y él probablemente pensó, no, yo estoy por encima de eso. Hermano, muchas veces he visto cómo ocurre la caída de un hijo de Dios, porque debemos estar conscientes de algo. La caída de un hijo de Dios no es un accidente, hermano. Generalmente es un proceso. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie cae, caí en pecado, me resbalé y me caí. No, generalmente es un proceso que puede llegar a ser lento, imperceptible, y todo comienza con pequeños permisitos que nos damos. Cosas que en un principio sabemos que están mal, pero las toleramos y decimos, bueno, nomás es poquito. Bueno, nadie se va a enterar. Bueno, aquí no está el pastor para que me diga nada. Así comienza la caída de un hijo de Dios. Y escucha, lo que yo te decía hace un momento, hay elementos espirituales involucrados. Hay elementos espirituales que de alguna manera están conspirando. El diablo quiere hacernos tropezar. El diablo quiere hacernos caer. ¿Para qué? Para exhibirnos y llenarnos de vergüenza. Pero ese no es el fin último del diablo. El diablo, e insisto con esto, quiere desprestigiar el evangelio. Quiere decir, miren, ¿ya ves? Gente puede caer, puede tropezar por un mal testimonio. Y el diablo de alguna manera le dice, no, la solución no es Jesucristo. Mira, este según era cristiano y velo donde anda. Debemos entender eso, hermano. La caída es un proceso. La caída nunca es un accidente, no es un resbalón, no es algo que ocurre de manera repentina. Por eso es que debemos cuestionarnos en dónde se encuentran las junturas de mi propia armadura. ¿Qué área de mi vida está descuidada? ¿Qué área de mi vida de alguna manera no le he cedido el control a Dios? Porque en esa área, en esa juntura, puede clavarse la flecha. Ahora, por otra parte, un exceso de confianza acelera la caída de un hijo de Dios. Un exceso de confianza. En nuestro texto de esta tarde dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. He conocido personas que dicen, no, yo he estado en tal ministerio, yo he participado de esto, yo he estado en tal cosa, pero que tú pertenezcas o participes en un ministerio no es una garantía de que tú estás arriba del mal, arriba del pecado, arriba de la tentación. Al contrario, es cuando más debes guardar tu testimonio, porque el diablo va a buscar exhibirte. Mira, este hombre se llenó de vergüenza en cadena nacional y aún en otros países se pudo ver la humillación de este hombre, las fotos que fueron publicadas, la entrevista que le hicieron a esta mujer en la revista Penthouse y todas esas cosas. Trajo vergüenza, descrédito. El exceso de confianza, hermano, el pensar que a nosotros no nos va a pasar o que a nosotros no nos puede pasar,
puede provocar que, como decimos aquí, chupemos faros, hermano, que no la contemos. Quiero ir por último a fiel es Dios. Mira, algunos tratamos de eludir nuestra responsabilidad en la condición de nuestra armadura o en el proceso de la caída. Hay cristianos que han caído y dicen, es que el diablo me obligó a hacerlo, no me pude resistir a la tentación, fue más fuerte que yo, todo es culpa del diablo. Y mira, aunque parezca increíble, esas son las mentiras más utilizadas por Satanás. La caída es inevitable. El diablo te dice, te vas a caer. Esto es la casa del jabonero, el que no cae resbala. Mira, no te resistas a la tentación, es más fuerte que tú. Mejor, ¿sabes qué? Déjate llevar. Disfrútalo. De por sí te vas a caer. Además todos se caen, no es para tanto. Mira, no va a pasar a mayores. Acuérdate, el diablo es un mentiroso. Te va a decir, no va a pasar a mayores. Solo es un momento, solo es un ratito, solo es un poquito. Pero el diablo busca hacernos caer. Ahora escucha. No estamos siendo honestos cuando decimos, el diablo me obligó. Porque es cierto, la Biblia dice que el diablo tiene muchos poderes, pero entre esos poderes no está el de obligar a un hijo de Dios a pecar. No está. El versículo 13 de nuestro texto nos da una garantía. Dice que Dios es fiel y Él no va a dejar que las tentaciones que Satanás nos presente sean mayores o más fuertes de la que podamos resistir. Quiero leerte ese versículo de 1 Corintios 10:13, pero en la Nueva Traducción Viviente. Si la tenemos, podemos proyectarla, y si no, aquí yo la leo junto contigo. 1 Corintios 10:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dice, Dios es fiel. Él no va a dejar que Satanás te ponga una tentación más fuerte que tú. De alguna manera todos somos tentados, hermano. Todos, absolutamente todos. El Señor Jesucristo mismo fue tentado. Pero la tentación es diferente para cada uno de nosotros. Incluso en grados, en fuerza. No hablo solamente de los gustos particulares. Hablo también de los grados de intensidad. No todos somos tentados ni de la misma manera, ni con el mismo grado de intensidad. Pero la palabra de Dios nos está haciendo una promesa para todos. Dios no va a dejar que Satanás te pruebe o te tiente más allá de lo que tú puedes resistir. Ahora, cuando oímos esta promesa, entonces tal vez nos preguntemos, entonces, ¿por qué a veces siento que la tentación es más fuerte que yo? ¿Por qué a veces siento que nomás no la voy a armar? ¿Por qué siento que estoy a punto de caer y que la verdad ahí voy a quedar? Bueno, si ya estamos viendo que vamos perdiendo 3-0, hermano, ¿sabes qué es lo mejor? Hacerle caso a la recomendación del apóstol Pablo. Por lo tanto, dice el versículo 14, dice, por lo tanto, amados míos, huyan. En otras palabras, hermano, si usted no puede ser más fuerte que la tentación, por lo menos corra más rápido que ella. Si vemos que no le vamos a ganar, mejor nos echamos a correr. Mira, en buen mexicano, eso quiere decir más vale aquí corrió que aquí murió. ¿Para qué nos quedamos en una situación, en un lugar, con una persona o en algo que donde sabemos que la verdad no la vamos a armar? Mejor si no puede ser más fuerte que ella, por lo menos corre más rápido.
José, el hijo de Jacob, él no era mexicano y seguramente no conocía el dicho ese de más vale aquí corrió que aquí murió, pero era un hombre sabio. En las tentaciones, él prefirió echarse a correr antes que caer. Literalmente, José salió corriendo. Y créeme, seríamos sabios si tú y yo hiciéramos lo mismo cuando vemos que estamos frente a algo que tarde o temprano nos va a hacer caer. Échate a correr. Génesis capítulo 39, ya estamos casi sobre el final. Génesis 39. Versículos 7 al 12. Quiero que veas aquí a un hombre, a un joven de unos 20 años más o menos, que está siendo probado con fuego sabroso. Génesis 39, versículos del 7 al 12, dice de esta manera la palabra de Dios. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José, escucha, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mira, el diablo había sacado el armamento pesado contra José, hermano. El diablo sacó la artillería, sacó la caballería, sacó todo queriendo derribar a este hijo de Dios. Ahora escucha, José tenía todos los pretextos para caer. Mira, José era un hombre joven con las hormonas a todo lo que daba. Estaba lejos de su familia, estaba solo en Egipto, necesitado de afecto, de cariño. Y esta egipcia cariñosa le decía, Pepito, yo te doy todo el cariño que tú quieras. Día tras día. O sea, no fue una tentación, día tras día. Y te aseguro, la mente de José fue muy atacada. Su sexualidad estaba siendo atacada. Era un hombre joven, era un hombre, por lo que veo en la Biblia, un hombre sano, un hombre con deseos sexuales. Era uno que la mujer se le está ofreciendo y dice, pues tengo todo para tropezar. Pero José era un hombre sabio. Él dijo, no, si aquí caigo, aquí me muero. Y se echó a correr. Mira, el enemigo muchas veces nos va a mostrar una cara amistosa al momento de presentarnos la tentación. Pero tú debes entender algo. Por más amistosa o bonita o amable o cariñosa que se vea la tentación, tú debes entender algo. Es una trampa. El enemigo busca derribarte y una vez derribado va a humillarte, va a exhibirte, va a colgar tu cuerpo decapitado en la casa de la serpiente. José estaba siendo probada su integridad día tras día. Día tras día la mujer iba, oh, acuéstate conmigo, oh, José, nadie se va a enterar, José, déjate querer. Algunos descarados van a decir, bueno, ¿y a quién le dan pan que llore? Pero José sabía que hay panes que no solo cuestan lágrimas. La Biblia habla de panes de aflicción. Hay panes que sale muy caro comerlos, hermano. Muy, muy, muy caros. Van a traer no solo lágrimas, van a traer mucho dolor, mucha vergüenza. Mira, José prefirió echarse a correr.
Nuestro texto de esta tarde dice que la fidelidad de Dios nos garantiza una puerta de escape, una puerta de salida para huir de la tentación. José vio esa puerta y José no se quedó aquí sintiéndose Superman o diciendo, yo soy super cristiano, a mí no me va a pasar nada, yo soy muy espiritual, yo leo la Biblia, yo participo en tal ministerio. No, José dijo, no, yo soy un hombre. Yo soy un hombre y si esta mujer me sigue provocando, yo voy a caer. José se echó a correr. Ahora escucha, porque esto deberíamos nosotros verlo. Mira, si sabemos, hermano, que no la vamos a armar, ¿para qué le andamos jugando al Superman o a la superchica? Porque no creas que nada más los hombres somos tentados. Las mujeres tienen también tentaciones. Al final, ambos, hombres, mujeres, tenemos una naturaleza o una carne que anhela el pecado, que anhela destrabarse de la voluntad de Dios. Muchos somos demasiado ingenuos, quiero creer eso. Como que nos acercamos a ver, ahí a querer jalarle los bigotes al lobo, a ver, despertarlo, jalarle la oreja, a ver si nos corretea. Mira, hermano, si tú andas ahí jalándole los bigotes, las orejas al lobo, ten cuidado, porque en una de esas te alcanza. En buen mexicano, hermano, ¿para qué le buscamos ruido al chicharrón? ¿Para qué le buscamos tres pies al gato? Dice el apóstol Pablo, amados míos, échense a correr. Mira, huir no siempre es sinónimo de cobardía. Huir muchas veces es una muestra de sabiduría. Allá en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Ya con esto quiero estar concluyendo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Mira lo que le está recomendando Pablo a su discípulo Timoteo, el cual ya es un pastor. Mira lo que le está diciendo. Mas tú, oh hombre de Dios, pero yo le voy a decir también, mas tú, mujer de Dios, huye, échate a correr de estas cosas. Y mejor sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Estas son las batallas que uno debe pelear. Y aquí Pablo nos está diciendo, en la tentación, mejor toca retirada. Toca retirada. No todos. Cada uno, dice la palabra de Dios, es tentado de acuerdo a su propia inclinación. Cada uno. Pero la generalidad de las recomendaciones, si no la vas a armar, y lo más seguro es que no, échate a correr. Échate a correr. Dice, tú, hombre de Dios, huye. Huye de esas cosas, huye de las pasiones juveniles, huye de esas cosas que batallan en tu corazón. Jimmy Swaggart tenía un área desprotegida, una juntura en su armadura, y el diablo apuntó la flecha en ese blanco. Es triste, es vergonzoso ver o conocer, oír esas historias de pastores, de líderes, de hombres de Dios, de mujeres de Dios que han caído. Es muy triste, pero hay algo que uno no puede dejar de ver. Fueron descuidos mortales. Fue un exceso de confianza, fue una arrogancia de decir, a mí no me va a pasar. Yo ya conozco mucho de la Biblia, yo participo en tal ministerio, yo soy esto, yo soy aquel, yo soy fulano de tal. Eso es algo muy tremendo. Pablo, el apóstol, dice, fíjese bien,
No se confíe demasiado, no vaya a ser que se caiga. Cuando estoy usando esta ilustración, no es porque esté haciendo leña del árbol caído, hermano. Es porque eso me hace temblar a mí mismo. Y es porque eso me hace saber que cualquiera de nosotros está expuesto si caminamos con exceso de confianza, con arrogancia. ¿Sabes qué debemos hacer? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de los recursos eternos. Echa mano de la vida eterna. Toma esos recursos que Dios te ha dado. Toma esos recursos y pelea la buena batalla. No te andes desgastando en batallas equivocadas. Pelea esa batalla, dice, porque tú hiciste una profesión de fe delante de muchos testigos. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios, nadie hablando, nadie moviéndose, todos tomando nuestros lugares. Y es cierto, hermano, que hay elementos demoníacos involucrados en la caída de un hijo de Dios o de una hija de Dios. Tenemos enemigos alrededor. El enemigo más peligroso seguramente somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Cuando no hemos rendido un área de nuestra vida a Dios, créeme, somos nuestro enemigo más peligroso. Pero aparte, Satanás, junto con el reino espiritual de maldad, también conspira contra estas cosas. Hay elementos espirituales. Algo que me llamó cuando el rey Saúl cae. Llevaron las armas de este hombre como un trofeo, no a un parque, no a un mercado, no a una escuela, las llevaron a un templo de adoración satánica, las llevaron como un trofeo. Su cuerpo decapitado se colgó en las murallas de la casa de la serpiente, porque ese es el significado del nombre Betzán. Ahora escucha, eso no es una coincidencia. Había elementos espirituales conspirando para la caída de este exsiervo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo derriba a un hijo de Dios o a una hija de Dios, para él es como un trofeo. Eso le da muchos puntos a Satanás. Dice el evangelio es una farsa, los cristianos son unos hipócritas, míralo a dónde lo tengo. Y el mundo incrédulo aplaude. Oh, se goza con la caída de un hijo de Dios, de una hija de Dios. En la generación de la gran tribulación, el diablo no va a permitir que estos dos testigos sean enterrados. La intención de él es que toda la gente los mire derribados. Y el mundo se va a regocijar con eso. Va a ser para ellos como una especie de Navidad, con intercambios de regalos, con fiestas, con alegría. ¿Por qué? Porque dos hijos de Dios cayeron. Ahora escucha, hermano. Nuestro texto de hoy nos dice, ten cuidado, hermano. Ten cuidado cómo caminas, ten cuidado dónde caminas. Ten cuidado. No dejes que el exceso de confianza te vuelva arrogante y digas, yo sé de la Biblia, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Porque aunque todo eso sea cierto, yo no digo que no, aunque todo eso sea cierto, el exceso de confianza, créeme, le da muchas ventajas al enemigo. Acab llevó una armadura a la batalla, iba protegido aparentemente, pero la flecha que acabó con su vida se clavó justamente en el área desprotegida de él, en las junturas, en las uniones. ¿Cuáles son las junturas de nuestra armadura en esta tarde? ¿Qué área de tu vida no le has rendido a Dios? ¿Qué área de tu vida anda ahí volando desprotegida? ¿Qué parte? ¿Nuestra sexualidad, nuestras finanzas, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pensamientos?
¿Qué área de nuestra vida está vulnerable? Escucha, el diablo ahí. Pablo dice, Dios es fiel. Él no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Pero si tú ves que la tentación es muy fuerte, échate a correr. No estés ahí en donde sabes que vas a caer. No permanezcas con las personas que saben que de una o de otra manera te van a arrastrar. Ese es un consejo que yo le doy mucho a los jóvenes. Pero en esta hora no es solo para los jóvenes, es para adultos también. No estés en situaciones, en posiciones, en lugares. Debes ser astuto, hermano. Debes ser astuto, saber que aunque se ve muy bonito ese ofrecimiento, aunque parece muy atractivo, en realidad se trata de una trampa. El diablo se relame los bigotes pensando cómo nos va a exhibir, cómo nos va a humillar. Hay muchos casos muy tristes de los cuales de verdad no vale la pena comentar, porque son casos que duelen, que avergüenzan. Más bien deberíamos temblar, todos nosotros, y decir, Señor, si a este hombre, a esta mujer le pasó algo, Dios mío, yo necesito de verdad tener un corazón rendido. La caída de un cristiano nunca es un accidente, siempre es un proceso. Quiero dirigirme en lo que la iglesia está meditando en esto, y yo te pido, iglesia, que ahí en donde tú estás, tú medites sinceramente en esto, y si hay algo que tú le tienes hoy que pedir perdón a Dios, si hay algo de tu vida que le tienes que rendir a Él, creo que es momento que lo hagas. Mientras yo me quiero dirigir en esta tarde a personas que no tienen a Cristo en su corazón, a personas que han que de alguna manera han vivido lejos de Él, o personas que durante un tiempo sirvieron al Señor y que cayeron, que tropezaron. Mira, si tú todavía estás vivo en esta hora, hay oportunidad, hay gracia para ti. Eso es un privilegio tremendo. No importa a dónde hayas caído, qué tan bajo, qué tan mal te encuentres. Si tú todavía el día de hoy estás vivo, respiras, estás en este planeta, Dios todavía tiene una oportunidad. Amigo mío, amiga mía, yo quiero invitarte a que tú recibas a Cristo en tu corazón, que no dejes pasar esta oportunidad. Ahí en donde tú estás, si tú conoces que tienes esa necesidad, quiero guiarte en una oración. Quiero pedir que la hagas con sinceridad, con fe. Si tú lo haces de esa manera, Dios te va a escuchar y Dios va a darte una vida nueva, una segunda oportunidad, la oportunidad de comenzar otra vez de nuevo, pero ahora ya con Él al lado. Si esa es tu situación, quiero que me sigas en esta oración. Repítela conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, yo te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de pedir perdón. Gracias, Señor, porque el camino de la gracia sigue abierto. Gracias, Señor, porque hoy todavía puedo pedir misericordia. Hoy clamo que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Hoy me arrepiento de toda mala manera de vivir, del pecado que he atesorado en mi corazón. Hoy lo rindo delante de ti. Y te pido, Señor, que tú me laves y me limpies. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias por resucitar y gracias por vivir en mí. Amén. Vamos a levantar nuestros rostros, abrir nuestros ojos y vamos a darle la gloria a Dios y gloria a Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedir.
orar por el resto de esta semana. Siempre lo hacemos en el servicio de domingo por la tarde. Le pedimos a Dios que Él bendiga el resto de la semana. Acuérdese, póngase atento en los comunicados que vamos a estar haciendo por WhatsApp para lo del evangelismo, para lo de la pintada aquí en la iglesia y para todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos y le voy a pedir al hermano Juan Carlos que él nos ayude a orar por el resto de esta semana. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.